digamos, viendo No. Vamos a ir yendo y viniendo, pero lo que voy es que no se preocupen, no los voy a perder porque está todo escrito, clarito acá. Está todo muy aclaradito. Bien. Eso quería nomás enseñarles. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar con las variables aleatorias continuas, ¿sí? ¿Se acuerdan? A ver, nos posicionemos. ¿Se acuerdan de una variable aleatoria, una función que va desde el espacio muestral en el 0, 1? No, en los reales, digo, en los que lo que hacía yo era cada elemento del espacio muestral le asignaba un número posible. ¿Se acuerdan de esa parte? Esa parte la rendimos ya. ¿O no? Sí, la rendimos. ¿Y se acuerdan? ¿No es cierto? Bien. Nosotros estuvimos viendo variables aleatorias discretas. Entonces, por ejemplo, el número de caras que salen en 20 tiradas era una variable aleatoria binomial. El número de tiradas hasta que salgan 3 caras era una binomial negativa. El número de caras hasta la primera tirada era una geométrica. Y así habíamos definido. Pero generalmente las variables aleatorias discretas se empiezan con número de. ¿Está? Ahora, por ejemplo, miremos este ejemplo. Voy a ir yendo y viniendo del apuntecito porque no están todos los ejemplos acá. Esta está en el apunte. Dice, en el estudio de la ecología de un lago, se mide la profundidad en lugares seleccionados. ¿Qué es lo que voy a medir? La profundidad en lugares seleccionados. Entonces, a ver, ¿cuál es la variable aleatoria de este experimento? Sería el valor de la profundidad, o sea, en metros o en... Claro. O sea, si yo tendría que poner X igual a... sí. Número. Si no, puedes tener infinitos. Valor. ¿Valor de qué? Valor de la profundidad o no sé. Sí, está bien. Pasa que al ser continua, puede ser 1,20 m, otra 1,21 m, vas a tener un montón. Bueno, entonces, ¿cuáles son los posibles valores que toma esta variable? Infinitos. Infinito, no solamente infinito, un infinito que no se puede contar. Yo les había contado que hay infinitos numerables e infinitos no numerables. Los infinitos numerables son aquellos que los puedo poner y decir, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, como los números naturales. Pero, por ejemplo, acá, ¿cómo hago contar yo todas las posibilidades? Es imposible contarlas. Porque siempre entre uno y el otro siempre tengo uno en el medio. Entre el otro y el otro siempre tengo otro en el medio. Entonces es imposible contar la cantidad de valores que puede tomar la profundidad. Pero sí sé que, a ver, sí o sí va a ser al menos 0 y sí o sí va a ser a lo sumo ¿cuánto? 1. 1. Infinito. Ahora, claro. ¿Cuáles son los posibles valores de la profundidad? Sí, de 0 a infinito. O sea, yo puedo tener un lago infinito, de profundo, infinitamente profundo. No, pero... ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta cuánto iría? Y hasta el radio de la Tierra, no sé. Hasta lo que mide. ¿Hasta qué? Hasta lo que mide. No tenga miedo, hasta lo que mide, hasta el máximo que tenga. Bueno, no sé, depende del lago. Si yo me voy al lago San Roque, va a tener, no sé, 35 metros a lo sumo, no sé. O sea, depende del lago, obvio. Si yo me voy a la laguna de Mar Chiquita, voy a tener otro máximo, pero si estoy hablando de un lago... ¿Cómo? Haceme zoom. Sí, como digas. Gracias. ¿Ahí está? Sí. Me parece que va a tener que cambiar los... ¿Tuviste COVID, Diana? No. Entonces me garcaste. El problema lo tengo de antes ya. Bien, les pregunto. ¿Cuál es la probabilidad de que tome un valor específico? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor 3,45? Si yo tomo un punto cualquiera del lago, o sea, ¿cuál es el espacio muestral? Acá son todos los posibles, las posibles profundidades que tiene el lago, ¿no? Yo tomo uno específico. ¿Cuál es la probabilidad que tenga exactamente ese valor? 1 sobre el máximo. ¿O no? 1 sobre el máximo. ¿No? ¿Pero por qué el máximo? Si yo tengo acá,
¿Por qué? Porque están hablando del número de resultados favorables. Claro, sobre el número de resultados posibles. ¿Y cuáles son los números de resultados posibles? Y también son infinitos. Claro, infinito. Todo Entonces, lo que puede, todo el, ¿es el máximo? O sea, todas las veces que mida 3,45. Eso en los resultados favorables. ¿Y en los resultados posibles? ¿Cuántos No, pero si posibles? la variable no va a poder tomar valores más que el máximo. Sí, pero ¿cuántos valores tengo ahí? infinitos. Infinitos. Infinitos no numerables. Y si yo hago un número dividido de infinito, ¿cuánto da? 0. Da 0. Cerca. Ujú. No, da 0. Ah, bueno, 0. En el límite, en el infinito, cuando yo hago el límite para x que tiende a 0 de 1 sobre, no, para x que tiene infinito de 1 sobre x, fíjense en la función, ya que ustedes están con límite, si quieren lo dibujamos y lo miramos. Ya que estamos, o sea, a mí me encanta análisis, no me acuerdo tanto porque nunca más. Pero cuando a x lo hago tender a infinito, ¿cuánto vale la variable? La función. ¿Tiende a 0? Tiende a 0. Sí, Entonces, cero. en el infinito, ¿esto cuánto da? Todo en el infinito da 0. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad yo no estoy pudiendo repartir la probabilidad para cada valor de la variable como hice en las discretas. Yo en la discreta, ¿qué hacía? Y bueno, contaba las veces que tenía 3,45 y las dividía por las veces que, por todos los posibles resultados que había en el espacio muestral. Pero ahora acá no se puede hacer eso, porque en realidad el espacio muestral tiene infinito no numerable valores. Entonces, yo no puedo decir que existe una probabilidad distinta de 0 para un número puntual. La probabilidad de que x tome un valor cualquiera específico siempre va a ser 0. Esto es lo que dice abajo. Si yo tengo una variable aleatoria continua, lo primero que vamos a tener en cuenta es que la ¿Cómo probabilidad... nos miramos abajo, chicas? ¿Cómo? ¿Cómo nos miramos ahí abajo? Si x es una variable, no, está bien, eso significa que me están prestando atención y que no están mirando lo que sigue. Es una variable aleatoria continua, la probabilidad puntual es 0, siempre es nula. ¿Qué es lo que pasa? Para las variables aleatorias discretas, ¿ustedes qué hacían? Yo les decía, calcular la distribución. Entonces, ¿qué hacían? Para x igual a 0, hacían la probabilidad de que x sea igual a 0 es, no sé, 1/4. Y después ponerle que x podía tener 1 y ya está, x0 y 1. Y entonces la probabilidad para que x sea igual a 1 es 3/4 y ya está. Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que hacían en una función discreta? Lo que hacían ustedes era repartir la probabilidad para todos los posibles valores que tenía la variable. ¿Se acuerdan, chicas, de esta parte? Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa acá? Acá la probabilidad puntual es 0. No podemos repartir... Para todo, para cualquier valor. Para cualquier valor. 1,5, 1, para cualquiera. ¿Por qué? Porque los resultados posibles son tantos que en realidad la probabilidad que yo elija un número aleatorio cualquiera termina siendo 0. Entonces, ya no puedo tomar esta forma de definir la variable aleatoria, la distribución de la variable aleatoria. Ya no puedo definir la función de masa de probabilidad que yo definía para las variables aleatorias discretas. Entonces tengo que encontrar alguna otra forma de poder distribuir la probabilidad para una función de densidad. Digo, para una variable aleatoria continua. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir para dos valores cualesquiera. Quiero una cosa. Ay, yo no tengo acá. No puse. Ah, no, porque eso lo quería leer desde el apunte. Espera, vamos a hacer esto. Fíjense en el apunte, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo hacemos entonces para repartir la probabilidad? Entonces, fíjense, estos cuatro grafiquitos me están mostrando, por ejemplo, lo que se hizo fue, para todos los posibles valores de la variable aleatoria, se los
se los discretizó en distintos intervalos. Y lo que hice yo fue levantarlos hasta la probabilidad específica. Entonces, por ejemplo, si yo los distribuyo por unidad, la probabilidad, por ejemplo, que X esté entre 0 y 1 es 1/3. La probabilidad que esté entre 1 y 2 es 1/3. Bueno, no, en realidad 1, 2, 3. Bueno, no sé, viste, se van dando cuenta, ¿no? Acá es 1/3, acá será 1/8, acá será 1/7, acá será 1/9, acá será 1/10 y así sucesivamente. Pero sí, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que la suma de todo esto, ¿cuánto tiene que dar? 1. Sí. Si es igual. Eso sí es igual, porque estamos hablando de probabilidad, chicos. Estamos Claro. hablando de distribución de una variable. Eso no cambia. Lo que sí cambia es cómo hacemos para distribuirla. Antes la probabilidad la distribuíamos puntualmente, ahora no podemos. Entonces, la primera idea es, bueno, a ver, distribuyámoslos en intervalos de 1 centímetro o de 1 unidad. Entonces, si yo busco la altura de estos tipos, de estos rectángulos, la suma de esas alturas debería darme 1 porque en realidad estoy acumulando probabilidad. Entonces, si yo hago la base, o sea, si yo busco el área de este rectángulo, que va a ser base por altura, me da 1 por esta probabilidad, 1 por esta probabilidad, 1 por esta probabilidad, y lo que estoy haciendo es encontrando el área debajo de cada uno de los rectángulos. Si yo busco una discretización más acotada, debería suceder lo mismo, ¿no? Si yo hago la longitud de este intervalo por su altura, debería darme la probabilidad para este intervalo. La longitud de ese intervalo por su altura, la probabilidad, y así sucesivamente. Entonces, si yo sumo todas las áreas de estos rectángulos, debería darme también 1. Si yo afino los intervalos al punto de que los hago casi nulos a cada uno de los intervalos, me termina quedando casi como una función, ¿no? En la que debería pasar también que el área debajo de la curva sea igual a ¿cuánto? ¿Y a lo que te da? A lo O que, 1. A lo que dé. a lo que dé, pero ¿cuánto es lo que debería dar? Si estamos hablando de que la suma de cada uno de estos rectángulos tiene que dar 1 en área, porque estamos hablando 1 por la probabilidad, 1 Y por la 1. probabilidad. Acá también Bueno. es esto por la probabilidad, esto por la probabilidad. Toda esta suma debería darme 1. Toda esta suma debería darme 1. Entonces, toda esta suma, ¿cuánto debería darme? 1 también. ¿A qué les suena todo esto? Análisis 2. ¿Qué parte de análisis 2? Integrales. Ahora, integrales. Díganme, riman por lo menos a esta parte o no. No, todavía no se sabe. Ah, ¿todavía no se sabe? ¿No aprendieron? no. Lo vimos, pero todavía no se estudió. Ah, bueno. Pero sí lo que hicieron, o sea, a ver, esto es muy, muy así, muy brutamente explicado, ¿no? Ya después la Ceci supongo que les explicará bien la parte de la suma de Riemann, pero en realidad eso es lo que uno tiende a hacer, ¿no? Lo que tiende a hacer es buscar intervalos cada vez más finitos y buscar las áreas de esos rectángulos formados, y en el infinito debería tender, si yo llevo, no, cuando ¿cómo es? Cuando la longitud de estos intervalos tienden a ceros, lo que estoy buscando, lo que estoy encontrando es el área debajo de esta curva. Entonces, bueno, a grandes rasgos, yo lo que debería encontrar para poder dar la probabilidad de una variable aleatoria continua sería algo así como esta curva, que es la que me determina, entre comillas, si vamos al ejemplo, la profundidad, cómo se distribuye la profundidad del lago. Entonces, ¿qué pasaría? Y fíjense que los lugares más profundos, que son los valores de variables más grandes, son menos. Los lugares que no son tan profundos, estoy chamullando, ¿no? O sea, nada que ver esto con el otro ejemplo, pero ya vamos a verlo, el otro ejemplo. Esa es la idea, es intentar mirar, en vez de mirar el área de los rectángulos o de los histogramitas, lo que vamos a mirar es el área debajo de la curva, cuando en realidad los rectángulos tienden como a 0 en su base, ¿no? Mire acá, si volvamos al ejemplo 1, si suponemos que M es la profundidad máxima, primero lo que hacemos es
buscar intervalos, discretizarlos en intervalos de A1. Cada una de estos rectángulos o de estas barras tienen como área la probabilidad en ese intervalo. Entonces, cada una de las áreas correspondientes a cada rectángulo debería tener como área la probabilidad en ese intervalo y así sucesivamente. Si yo discretizo, me termina quedando una función tal que el área debajo de toda esa curva me termina dando la probabilidad de toda la profundidad. Entonces, si vamos a la parte discreta, si yo quiero que esté entre, a ver, m menos la probabilidad de que la profundidad esté entre m menos 1 y m, debería sumar estos dos rectángulos, en las áreas de estos dos rectángulos, si estoy discretizando. Ahora, si yo llegué a continuarlo todo, ¿cuál es la probabilidad de que esté entre menos 1 y m? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Yo acá no tengo, bueno, pero tengo esto, vamos a hacer. Supongamos que m menos 1 está acá, ¿no? Uy, ¿qué hice? Oh, rayos. Supongamos que m menos 1 está ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que la profundidad esté entre este valor y este? La idea sería como la misma, ¿no? La idea sería... Claro, base por altura. Tienes que Sí. buscar el área debajo, pero dentro Claro, de ese debajo de- intervalo. Claro, o sea, yo no haría base por altura porque no tengo un rectángulo. Claro, es verdad. Tengo el área debajo de la curva en este intervalo. ¿Y cómo se calcula el área debajo de la curva entre el intervalo de menos 1 y m? Con la integrales. Con la integral. Sí, sí. Entre No puede m... ser, profe. Nosotros nos queremos liberar de integral de la profe y vos nos venías a traer esto, o sea, no hay forma. Sí, chicas. Por eso está en tercer año y por eso generalmente intento ir al ritmo que va Ceci, porque yo necesito que ustedes tengan el concepto de integral para la parte de variables aleatorias continuas. Bueno, ponele que está. Sí, el concepto nomás, porque todo lo otro, o sea, yo no les voy a hacer que integren. No vamos a integrar, porque eso lo hice el primer año y los maté a los chicos, entonces dije, no los voy a matar. De última, a ver, eso es problema de análisis. O sea, yo tomo la herramienta y después, bueno, simplifico las cosas. Pero la herramienta de la integral necesito que esté. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo quiero saber la probabilidad de que la profundidad esté entre m menos 1 y m, y bueno, tengo que buscar el área debajo de la curva de entre m menos 1 y m. Y eso me da el integral entre m menos 1 y m de esta función. Y así se define la distribución de una variable aleatoria continua. ¡Tarán! Sea X una variable aleatoria continua, vamos a definir la distribución de la probabilidad de la variable aleatoria o la función de densidad de la probabilidad. Antes hablábamos función de masa, ahora hablamos de función de densidad. Si existe, si a X le puedo asociar una función f de X, tal que para cualesquiera dos números A y B, en este caso m-1 y m, en el ejemplo de recién, va a resultar que la probabilidad de que X esté entre A y B va a ser la integral entre A y B de f de X, diferencial X. Entonces, lo que hago es calcular el área debajo de la curva de esa función. Entonces, como estamos hablando de probabilidades, las probabilidades siempre son positivas, entonces la función de densidad debería ser siempre positiva o mayor o igual a 0 para todo valor de la variable, para todo X. Y además debería, además debería suceder que la integral de la función en todo su dominio sea igual a 0. Sea igual a 1. Acá está definida desde menos infinito a infinito porque, por ejemplo, desde menos infinito hasta este valor es 0, desde este valor hasta este es la función y desde ahí hasta más infinito es 0. Entonces la integral entre menos infinito a infinito de esta función va a dar exactamente la acumulación de toda la probabilidad, que es 1. ¿Se entiende, chicas? No sé si está Ángel, yo estoy diciendo chicas. No está Ángel.
O sea, la idea sí. No sé cómo vamos a hacer calcular esto. Bueno, ya vamos a hacer un par de ejemplos. Importante observar que, lo que les había dicho recién, ¿no? Como la probabilidad de que X sea igual a ver, esto lo vamos a poner acá al lado para que vean a qué se refiere. Vamos a poner con rojo. Claro, Como la eso es proba- como antes, que no va a ¿Cómo? ser lo mismo. Eso era lo como antes, que no iba a ser lo mismo eso. Exactamente. Antes no era lo mismo la probabilidad de que X sea menor o igual a la probabilidad de que X sea menor a A. Pero ahora, como la probabilidad de que X sea igual a A es 0, entonces es lo mismo decir la probabilidad de que X sea menor o igual a A o la probabilidad de que X sea menor a A. Y eso vale porque una de las propiedades de la integral, si ustedes lo han visto, dice que la integral entre A y A de cualquier función siempre da 0. ¿Lo vieron? Sí, lo Sí, deben haber visto. Sí. Sí. No, en alguna de las propiedades, sí, las primeras cosas que se ven. O sea, sí, porque no hay área para Claro, calcular. exactamente, porque hay un solo palito nada más, un palito que no tiene área. Un palito, qué mal que hablo, chica, no me acusen con Silvana Romagnoli. ¿Hasta acá? Lo importante es que entendamos el concepto. Después ya con ejemplos vamos a ver. Acá tengo un ejemplo. Ah, bueno, esto ya está. Porque acá esta Filmina se la robé a una amiga, por eso está repetido esto. Ejemplo 3. Este está acá en el apunte, ¿no? Creo que corté pantalla, lo hice el jueves, por eso no... Sí, acá está, ¿ves? Sí, en la página 83. Bárbaro. Gracias, ¿viste que son mi secretaria? ¿Viste? Micaela? Sí, sí. En geometría también tenía un secretario, pero dejó la materia. Yo le dije, pero se me va mi secretario. Insertar acá. Vamos a ver cómo calculamos esto. Primero tenemos que aprender a definir. Esto se las doy porque en realidad se usa muchísimo. Esta letra I entre 0, 2 de X es la función indicatriz o la función característica. Hay otra forma de llamarla que es como una X, pero yo no la encuentro acá. Por eso les puse esa, porque también está bien llamada. A ver si la vuelvo a mirar. A ver, letras griegas, no. Bueno, sí, algo como esta. Esta letra que es la característica, o esta que es la indicatriz, lo que me dicen es que la función va a sobrevivir solamente en ese intervalo. Y para todo lo otro, vale 0. Es decir, esta función va a ser k por x en el intervalo 0, 2, y de menos infinito a 0 va a ser 0, y de 2 a más infinito va a ser 0. ¿Se entiende cómo se define esta función? Es como que decir que la función solamente esta vive en el intervalo 0, 2. O sea, es como acotarle el dominio. En realidad el dominio está definido para todos los x, ¿no? Con la única diferencia que la función es distinto de 0 solamente en el dominio en donde la indicatriz lo determine. Claro, bien. No es que le acoto el dominio. Yo le acoto el dominio en donde la función es distinto de 0. Pero para todos los otros valores vale 0, no es que no vale nada. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Me pide primero que calcule el valor de k. Yo sé que esta función vale k por x en 0, 2. Todo lo otro vale 0. Entonces, ¿cómo creen que podríamos hacer? Sí. Como esta es una función de densidad, debe verificar estas dos propiedades. Que la función sea mayor o igual a 0 y que la integral sea 1. Entonces, para que la función sea mayor o igual a 0 en este intervalo, ¿qué tiene que pasar sí o sí? Tiene que ser positiva. Positiva. Bien, ya sabemos que k tiene que ser positiva. Y además tiene que verificar que la integral... De todas, de 1. Bien, en este caso lo único que tengo que integrar es entre qué y qué. Entre Y 0 y 2. Exactamente. ¿Por qué? Porque todo lo otro me da 0. Claro.
Claro, ahí Entonces, tampoco habría área para calcular. claro. La integral entre 0 y 2 de k por x diferencial x, ¿cuánto tiene que ser igual? A 1. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la integral? Ahora sí, ya vamos a empezar a joder, las voy a empezar a joder. ¿Cuál es la integral entre 0 y 2 de k por x? ¿Cómo hacíamos esto? Las constantes salían afuera Sí. Sí. y la Y la integral de X. x, ¿cómo es? No se valoriza en 0 y en 2. Eso antes, digo, Un eso después, medio- pero Ah, Un medio de x al cuadrado. perfecto, x cuadrado bien. sobre 2. Claro, haces la... ¿Sí? Y ahora sí, no sé ustedes qué le hacen, si el palito o qué le hacen. O la volvemos a dejar así o antes le poníamos el... Bueno, yo le hago una raya acá paradita que pongo entre 0 y 2, pero acá no la encuentro. No, creo que claro, volvíamos a poner lo mismo, ¿no? Volvíamos a poner la integral de 0 a 2. No pueden, porque ya lo integraste. ¿No? No, porque ahí ya está integrado. Así. Ah, no, Eso, entonces no le poníamos... No le y no le poníamos nada. poníamos de derivada de x, no sé, ni me acuerdo, profe. No, No, ahí está bien, así, pero la derivada de x también lo poníamos, ¿no? no, chicas. A ver, yo acá quiero integrar k por x diferencial x. Este diferencial x me está diciendo que yo voy a integrar con respecto a x. O sea, me está diciendo que la variable es x, porque yo podría decir que la variable es k. Entonces, como diciéndome ¿cómo es? ¿Qué es lo que estoy integrando? ¿Cuál es mi variable? Eso es lo que me dice este diferencial x. Entonces, ¿qué digo? Yo quiero integrar esto. Bueno, lo integremos. ¿Cuál es la integral de k por x? X cuadrado sobre 2. Entonces ya no pongo el diferencial x porque yo ya integré. Tampoco pongo la integral porque ya integré. Lo que sí tengo que hacer es tener en cuenta las cotas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner así. No, para. Lo ponemos con un numerito, sí, profe. Lo ponemos como, una vez que cerrás ese corchete, claro, arriba y abajo, como en el Claro. símbolo de integral, que está Sí. ahí en Así, cero. entre así. 0, así. Sí, es. Bueno, Ahí está, sí, yo así. generalmente, Que nos preguntabas, pero sí. lo cuando hacemos así. yo generalmente pongo una sola línea acá y listo, pero por eso, bueno, después en la presencialidad es mucho más fácil escribir esto. Entonces, esto tiene que ser igual a 1, ¿no? Uy. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué es lo que hacíamos ahora para integrar, para poder encontrar la integral, el número? Y lo valorizás en los como extremos, digamos. Claro, Sí. lo valorizo en el extremo superior y después le recto el extremo inferior. Ujú. Era así, ¿no es cierto? Sí. Porque le Por, restás. entonces, 2 al cuadrado, 4 dividido 2, 2. 0 al cuadrado, 0, dividido 2, 0. Cero. Entonces, 2 menos 0 se acá por 2. ¿Ah? Sí. Entonces, Eso igual a 1, así que K va a ser un medio. perfecto. Oh, ¿qué estoy haciendo, caramba? Esto quería hacer. Entonces, ¿qué decimos? Que K tiene que ser igual a 0,5. Entonces, calcular el valor de K vale 0,5. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Bien. Sí, yo no sé cómo hacen las chicas que están cursando análisis 1. ¿Cómo hacen entender esa parte? Claro. Porque No, son bueno. correlativas. Sí, tenés razón. Sí, eso no iba son a correlativas. decir. Las que están cursando análisis 1 no se preocupen, porque son 2 o 3 ejercicios de estos y después ya solamente lo que vamos a utilizar es que la integral es el área debajo de la curva. ¿Por qué no me avisan? Avísenme. Es que no nos dimos cuenta, No, recién estábamos hablando la cara por WhatsApp, las que me nos están, preocupaba. las que están cursando, ¿quiénes son? Mari, ¿quién más? Sí, de todos modos, no, o sea, no. Sí, pero como dijo que no Estaban íbamos a llorando. resolver. Ya estábamos llorando nosotros. Bueno, pero ¿ves? Yo en la presencialidad les veo las caras, acá no. Entonces, de última díganme, a ver, no importa, lo importante es lo siguiente. Es entender que cuando yo estoy integrando, ¿dónde estamos? Acá. Cuando yo estoy integrando entre A y B, lo que estoy haciendo es encontrando el área debajo de la curva que hay entre A y B. ¿Está? Yo lo estaba haciendo
Así, porque nada, me había olvidado que había chicas que estaban haciendo análisis 1, pero si no, a esto lo podemos ver como un tremendo triángulo. ¿Sí? A ver, ¿cómo hacemos dibujar? ¿Cómo se dibujaba en función por partes? Acá. Función, valor inicial, acá. Acá ponemos 0,5x, 0 y 2. Ahí está. Esta es la función. Yo el K no conozco, no tengo ese 0,5. Pero sí yo sé que el área debajo de esta curva, ¿cuánto tiene que dar? 1. 1. Entonces yo sé que la base va a ser 2. La altura la va a estar dando K. Y después lo divido por 2 porque quiero el área de este triángulo. Entonces hago 2 por K sobre 2, base. Por altura. Espera que estoy equivocada, me estoy haciendo algo mal. Ah, no, acá me la va a dar 2K porque es K por 2. A ver, espera, copio esta imagen. Y vengo acá al Power. ¿Cómo hago? Quiero. Espérate, bánquenme, déjenme un segundito porque quiero perder el tiempo porque va a ser importante. No sé si va a ser importante, pero bueno, no importa. Tengo esta función, que yo no sé dónde acá, cuál es la altura, porque esto es K, yo justo lo dibujé como 0,5. Entonces, si esta función es K por X, cuando X vale 2, este puntito es K por 2. Eso lo ven, ¿no es cierto? Díganme que sí, porque eso no tiene nada que ver con análisis 2. Ese puntito de acá es F en 2, F chiquitita en 2, chiquitita en 2, que es K por 2, o sea, 2K. Ese puntito de ahí. Entonces, si yo quiero encontrar el área de este triángulo, ¿qué voy a tener que hacer? Base por altura sobre 2. Bien, base, que la base es 2. Es 2. Por altura. La altura va a ser K, 2K. Dividido 2. No, 2K. Claro. Dividido 2, listo, saco esto. Entonces, el área debajo de esa curva es 2K. Si yo quiero que sea igual a 1, ¿qué pasa? Acá tiene que ser igual a 1/2 o 0,5. ¿Está? Otra forma de encontrar. ¿Se puede hacer de las dos formas, entonces? Sí, porque estamos hablando de área. Yo la tiré por el tema de integrales porque me encanta la parte de análisis. Pero bueno, si no lo pueden mirar así. Hay cosas que se van a poder calcular así, otras que no. Por ejemplo, en un momento, si yo les doy, por ejemplo, una función cuadrática, y bueno, ahí no queda otra que recurrir a análisis. Entonces, las que están haciendo análisis no la hacen, y las que no están haciendo análisis no la hacen. Las otras sí, pero si no, no. Porque total, no es indispensable no es indispensable saber integrar. Lo que es indispensable es entender la definición de la integral. La definición de la integral es buscar el área debajo de la curva de esa función que yo quiero integrar. ¿Está? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, encontramos cuál es la integral. No, ¿qué hago? Vamos a dejar el dibujito. Después me pide que encuentre la probabilidad de que X esté entre 1 y 1,2. O sea, entre 1 y 1,2. A ver, si ustedes saben integral ya es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que hacer es acá. Cambiamos los extremos nomás. Cambiar los extremos y listo. Si no, ¿qué hacemos? A ver, ¿cómo hacemos si no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si quiero la integral le cambias la base al triángulo también. ¿La base de cuánto va a ser? ¿Qué triángulo? Porque yo quiero este pedacito nomás, que sería como, no sé, ni siquiera es un trapecio. Y va a ser sí, es un trapecio y solo se les... Bueno, triángulo grande menos triangulito chiquitito. Perfecto, no? Excelente. ¿Y el triángulo grande qué va a tener de base? 1,5. No, 1,2. No, 1,2, no lo vi. Bien. ¿Y de altura qué va a tener? ¿Y F en 1,2. Claro, o sea, sería 0,5 por 1,2. Porque ya el K ya lo encontré. Claro, sí. Sí.
Y en el 1, bueno, tiene de base 1 y acá será 0,5 por 1, que es 0,5. Restan las áreas y le da esa área debajo de la curva, que es la probabilidad de que la variable o que el nivel de colesterol esté entre 1 y 1,2. ¿Sí? Mírenlo siempre como área. Si no saben integrar, lo miran como área. ¿Entendido? Genial. No, nosotras que de última vimos integral, lo podemos hacer con integral y verificar si lo hicimos bien con área. Sí, si tienen ganas de complicarse la vida, sí, no hay problema. Si no, bueno, háganlo directamente como área, si les parece mejor. Confiamos todavía en nuestras habilidades. Está bien. Lo importante es que entiendan, o sea, que sepan que cuando me dice integrar entre dos extremos o entre dos valores, significa encontrar el área debajo de esa curva, porque todo viene de particionar el dominio, como vimos antes con los rectangulitos. ¿Está? Eso es lo que en realidad quiero hacer, encontrar el área debajo de esa curva. Bien. Bueno, creo que después tienen ustedes algunos ejemplos acá o algunas, actividades, por ejemplo. Ah, no, todavía no. Me habla de la función de distribución acumulada, pero no importa. Ya vamos. Ya son las 8 menos 10, chicas, y no vimos. Bueno, igual, profe, porque el C. ¿Qué C de qué? Ah, me dice el C. Obtener F 1,2 igual a, no entendí eso. La función de distribución acumulada hasta 1,2. Pero eso ya no lo vimos, no sé por qué está ahí. Ya no, es que no. No, sí, ahora. Después. Ok. O sea, ¿qué era la función de distribución acumulada para una variable aleatoria discreta? Era ir acumulando la probabilidad. ¿Se acuerdan? Ir sumando las probabilidades. Acá, por ejemplo, si yo quiero la función de distribución acumulada hasta B, ¿qué es lo que debería hacer? Acumular las probabilidades. Pero las probabilidades acá son áreas. Entonces, la función de distribución acumulada hasta B es calcular toda el área que existe hasta B. Eso significa. Lindo. Y si yo quiero calcular el área hasta B, lo que tengo que hacer es integrar desde menos infinito hasta B. Entonces, así se define la función de distribución acumulada para una variable aleatoria continua. La vamos a definir como la integral, por ejemplo, la función, la acumulada de la variable para el valor X es la probabilidad de que la variable sea menor o igual a X. Esto no cambia, sigue siendo exactamente igual, pero en vez de sumar, continuamos, integramos. Mírenlo como que la integral termina siendo como una suma continua. Entonces yo sumo absolutamente todas las rayitas que hay hasta el valor X que yo quiero. Eso es la función de distribución acumulada. Entonces, si venimos acá y me pide calcular u obtener la función de distribución acumulada o f en 1,2, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Venir hasta 1,2. Acá, y calcular el área de este triángulo. O, si lo miramos acá, integrar desde 0 hasta 1,2, porque empieza a tener área en 0. Entonces, calculamos el área hasta 1,2 o integramos desde 0 a 1,2. Y encontramos la función de distribución acumulada en 1,2. La definición sigue siendo la misma, ¿no? Es una función que va desde los valores reales a en el 0,1. Nunca la función de distribución acumulada puede darme menos a 1 o mayor a 1. Porque lo que estoy haciendo es acumulando probabilidad. Entonces, ya está. Esto es el ejemplo 3, ya lo acabamos de hacer, ¿no? Bien. Lo mismo. Definimos todas las cosas definimos, aunque sea todas las cosas. La esperanza, ¿se acuerdan cómo definíamos la esperanza en una discreta? Definíamos que era la sumatoria de ¿qué? De la probabilidad por el número de la variable. Del valor de la variable por la probabilidad en ese valor. ¿Sí? Bueno, es exactamente lo mismo, nada más que en vez de suma, voy a hacer la suma continua. ¿Cuál es la suma continua que acabamos de ver que existe? La de cada rectangulito. O sea, los integrales. Claro. Bueno, pero cuando los rectangulitos tienden a 0, este símbolo sumatoria, ¿en qué se me transforma?
¿Infinito? ¿Qué es No, eso? en una preciosa integral, chicas. Claro, Ah. no sé qué letra es. No sé qué No ¿Cómo sé, es? Es a ver. alargarla. ¿Cómo? ¿Eso quiere decir? Claro, Sí, sí. el símbolo de la integral. Es como un carancho hago para sacar esa. Ahí está. Pará. A ver si tiene algún nombre en las letras griegas. No, no es ninguna letra griega. Bueno, ¿Pero en los símbolos está o no? sí, está acá está, ese. Ah, claro. Está como operación. ¿Sí? Integro. Entonces, ¿qué voy a integrar? Ya no tengo cada X y Y, porque yo no estoy contando una por una. Lo que integro es X. Y la probabilidad para el valor extracto X, en realidad, ya no es más probabilidad, sino es la función Claro. de densidad. Antes usaban la función de masa de probabilidad, ahora usan la función de densidad. Y sumaban todo, así que acá tienen que integrar todo. Desde... no, ¿cómo se escribe el infinito? A ver. ¿Eso está en alguna parte del apunte que no estoy encontrando? Sí. Barra Página inti. Barra ¿La encontraste, Caro? menos. En la 85 que dice esperanza. Pero Sí. nos salteamos un montón de cosas, ¿o no? Sí, saltamos, ¿Qué? profe, los percentiles y cuartiles. Sí, ya vamos con eso. Esperen un segundito. Vamos, Y toda la página 84, claro. Ah, no, pero la página 84 está lo de la función de distribución ya acumulada. después revisamos el apuntecito. Creo que eso me lo bien. comí. Y lo mismo pasa con la varianza. ¿Cómo definíamos la varianza? Era la sumatoria para los x y es menos la media al cuadrado por la probabilidad de x y. Ahora, donde dice x y, pongo el x, donde dice la probabilidad, pongo la función, y donde dice la suma, pongo la integral. Es exactamente lo mismo. Y pasa exactamente lo mismo que en las variables aleatorias discretas, que podíamos calcular la varianza como la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. Eso se sigue verificando en las variables aleatorias continuas. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo que ya estábamos viendo acá. Me pide que encuentre la esperanza. Y ahí ya, para encontrar la esperanza, ya vamos a necesitar saber integral. Ya no vamos a poder hacerlo así a mano como hicimos antes. ¿Por qué? Porque yo tengo que integrar... Espérate, ¿dónde está hecho el ejercicio? Acá. Bueno, la tengo hecho acá la solución. Yo necesito, bueno, la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, sí. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que integrar entre 0 y 1. Entonces, si integro entre 0 y 1 me da 0,21. La otra es 0,25. La otra es encontrar el área debajo de la curva encontrar el área del triángulo hasta 1. Entonces voy a hacer 1 por 0,5 divido 2. 0,5 dividido 2 me da 0,25. Listo. Ahora, ¿cuál es el b? Me pide la esperanza de x. ¿Cómo es la esperanza? Es la integral en todo el dominio, en este caso entre 0 y 2, de x por la función. Entonces me da x por 0,5x. Entonces tengo que integrar x cuadrado. Y para integrar x cuadrado necesito el área debajo de la curva de x cuadrado. Y bueno, y ya no tengo ninguna forma geométrica que me ayude ahí. Entonces, nada, tengo que aprender a integrarlo. Pero no importa, aquellas que no saben integrar, no pasa nada, esta parte la pasan y listo. ¿Está? O sea, no se pongan nerviosas por eso. Ahora sí, vamos al apuntecito, que hay cosas que no vi, que no me olvidé de ponerlas. O sea, es una sola cosa, porque en realidad lo otro son actividades. Sí, lo de percentiles me faltó nada más. Sí. Que en realidad es exactamente la misma definición que antes, ¿no? Bueno, y esto también. Pero esto es una consecuencia de que la integral es la inversa de la derivada, ¿no? Que yo puedo obtener la función de densidad a partir de la integral si yo derivo la integral. Pero eso es una propiedad que tienen las integrales, nada más. Sí.
¿Se acuerdan de esa parte? Esta me la acuerdo. Ah, bueno. ¿Se acuerdan lo que hacíamos con el percentil 10, por ejemplo? El percentil 10 en estadística, ¿qué hacía? Me dejaba el 10% de los datos hacia la Por ciento de un izquierda lado y el los 90 90 del por el otro. ¿Sí? Entonces acá es lo mismo. Si yo quiero encontrar el valor de la variable que me acumula hasta el 10%, ¿qué tengo que hacer? Integrar entre menos infinito y un valor x sub alfa, que sea como resultado el 0,1, y encuentro despejo y encuentro el valor. Esta es la definición que tiene cómo encontrar el percentil de una variable aleatoria continua. Claro, pero ¿cuál sería x sub a? X sub alfa. Y dependiendo del percentil alfa, si yo quiero el percentil, por ejemplo, el percentil 10, entonces acá pongo 0,1, esta es mi incógnita, integro la función desde menos infinito hasta x1, es como hicimos recién con k. Despejás eso para que te dé. Claro, nada más que k, ahí sería mi percentil 100. Esa es la única diferencia. Una de las aclaraciones, la notación x sub alfa, porque encontré un montón de notaciones diferentes, no es uniformemente usada por todos los libros. Entonces, quería aclararlo porque a lo mejor lo pueden encontrar diferente a cómo se calcula y cómo se define el percentil en diferentes libros. En otros libros se define el percentil 10 al revés, que me deja el 10 a la derecha y el 90% a la izquierda. Por eso lo aclaro. ¿Está? Y ya lo otro lo di todo, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, quedan ejercicios. Los ejercicios van a el 1, 2, el 1, 2 sí, el 1, 1, no, aquellos solamente que sepan integrar, pero el 1, 2 se puede hacer y hay que tener cuidado ¿El 1, acá. 2 entonces sí o no? ¿Lo Sí, hacemos o no? El 1, 2 sí. ¿Y el 1, 1? No. No, bien. ¿Pero no porque no lo podemos hacer o no porque...? No, porque implica saber integrar. O sea, vos sí lo podés hacer, Micaela, porque ya reaprendiste a integrar, ¿no es cierto? Sí, sí, seguro. El 1, 3 también se puede hacer. ¿Tenés los resultaditos o no? Sí, creo que sí. Pero espera que me tengo que ir a geometría. Bueno, mañana te los pido. Tempranito, bien tempranito. Sí. Dale. Bueno, y el 1, 4 también se puede hacer porque son todas funciones lineales y las funciones lineales pueden calcular ustedes. Lo único que tienen que hacer, les conviene siempre graficar las funciones. Y sí, más fácil. Sí, y en vez de integrar, calculan áreas. ¿Está? Y cuando les pida calcular las esperanzas, no las calculen y listo. ¿Está? Y acá esto no porque implica saber integrales. Así que bueno, no. Pero lo utilizamos, ¿eh? Estos son resultados que no los vamos a demostrar, pero que los vamos a utilizar. Bien. Que son las propiedades de esperanza que ustedes tenían en una variable aleatoria discreta que ahora se generaliza para variables aleatorias continuas. No son difíciles. No son difíciles. Son mucho más fáciles que las de variables aleatorias discretas. Si saben integrar. ¿Estamos, pequeñas? Bueno. Así que, bueno, mañana les doy franco, pero el miércoles seguimos y empezamos con las distribuciones particulares, las distribuciones continuas particulares.